Se levantó entonces un doctor de la ley y le dijo para tentarlo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido muy bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones, que le robaron todo lo que llevaba, lo hirieron gravemente y se fueron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba por aquel camino, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Igualmente un levita que pasaba por allí, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero llegó un samaritano que iba de viaje y al verlo se compadeció de él. Se acercó, le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. ¿Quién de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le contestó: el que se compadeció de él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Gracias, Jesús, por las enseñanzas y el aprendizaje de este tiempo en el que nos invitas a acercarnos a los hermanos, a nuestro prójimo, a tomar actitudes diarias de buen samaritano. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días. Mi nombre es Liliana Ortiz y los saludo en esta mañana de domingo en la que estamos meditando una porción del Evangelio, la de Lucas 10 del 25 al 37. Lucas 10 del 25 al 37. Y yo me he quedado con 3 puntos muy específicos en este rato de oración. El primero de ellos, y es una de las enseñanzas que me deja este rato de oración, es: no obstante sepamos de memoria y hayamos meditado abundantemente la palabra, el hacer la vida a nuestro alrededor es lo que nos la lleva a la trascendencia, a hacer la vida eternamente. Lo segundo es que hacer vida a la palabra, es decir, hallar su trascendencia, es reconocer que hay un prójimo que tiene un potencial y hay en cada ser humano ese potencial de bondad, de solidaridad y de entrega. Y el tercer punto es que cuando reconozco ese potencial en mí y en los demás, puedo saborear y disfrutar de la fraternidad y de la casa común, como dice el Papa Francisco. Y yo paso a desarrollar cada punto de mi meditación con la palabra y en el contexto de lo que he leído hace unos minutos. En ese pasaje Jesús está en su último viaje a Jerusalén antes de entregar la vida. Y en los versículos anteriores, en esta porción del Evangelio de Lucas, se relata que Jesús ha agradecido al Padre porque ha revelado su sabiduría a los sencillos y le ha ocultado a los sabios y entendidos la palabra, digamos, el entendimiento de la palabra. Y justo se encuentra Jesús en el camino con un doctor de la ley, una persona educada de toda su vida, digamos, toda su vida en la ley judía, y que se sabe la ley de arriba hacia abajo y de ancho a lo largo. ¿Por qué? Porque la ha aprendido, porque la ha meditado, porque la ha leído frecuentemente. Y le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Dice la palabra que esta persona quería tentar a Jesús, pero Jesús aprovecha para llevarlo a profundizar la palabra. Le pregunta, bueno, ¿qué es lo que está escrito? Y él le responde acertadamente todo lo que está en la palabra. Y
digamos esta respuesta tan acertada me lleva a mí a la primera reflexión. Claro, podemos saber de memoria, ser maestros de la palabra, meditar todos los días 4 o 5 horas, dedicar buena parte de nuestro tiempo a aprender de la palabra, a meditarla, a incluso aprenderla de memoria. Pero la trascendencia, y esto ya era una parte de lo que me regalaba Jesús en la oración, es ese ganar la vida eterna se experimenta cuando toda esa palabra se concreta y se eterniza cuando tú la haces vida, cuando la haces concreta, simple y verdad en tu vida. Ese amar a Dios se hace concreto cuando amas a los más cercanos, porque ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves y no amar a quien no es visible para ti? Y esta es una profundidad que, aunque no proclama el doctor de la ley, sí que la reconoce. Y entonces le pregunta a Jesús, ¿quién es el más cercano? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces, como nos ha acostumbrado siempre Jesús, le enseña a través de un esquema diferente, a través de una parábola, y les relata la parábola del buen samaritano, que quizás hemos meditado en varias ocasiones, particularmente yo la he meditado varias ocasiones, pero en esta ocasión me ha llamado mucho la atención porque cuando Jesús le relata esta parábola y reconoce la ley judía, le enseña desde otra orilla de pensamiento a este doctor de la ley. Recordemos que los samaritanos eran personas paganas, no reconocidos dentro de la ley judía. Si hacemos un símil a la contemporaneidad, un samaritano puede ser una persona que hoy vive la vida sin Dios, sin ser muy creyente, sin ley prácticamente, digamos un ateo. Y como Jesús lleva siempre a una orilla de pensamiento distinta, le relata a este doctor de la ley y le dice, y si trasladamos eso a una historia de hoy, una persona va para su trabajo, en algunas de nuestras calles, de nuestro territorio, baja por el camino y se encuentra con unos ladrones que lo dejan medio muerto, lo hieren, le quitan todas sus pertenencias, etc. Pero baja por el camino un creyente, un seguidor de Jesús, un cristiano, lo ve, pero se imagina que por alguna razón ahí está tirado y sigue con sus ocupaciones. Luego se lo encuentra un defensor de derechos humanos, pero como está también ocupado en su temática, en defender los derechos, dice que lo atienda a este otro y se va. Y finalmente lo encuentra un ateo, lo monta en su carro, lo lleva al hospital, paga la cuenta del hospital, da parte a sus familiares y lo visita después para saber cómo va evolucionando. Y Jesús, digamos, haciendo este símil con la palabra, también me pregunta lo mismo: ¿cuál de todos crees, Liliana, que se comportó como el prójimo? Y bueno, cada uno puede sacar sus propias conclusiones, y yo también saqué las mías ahí en medio de la oración. Pero esto me lleva al segundo y al tercer punto de mi reflexión, de los que les contaba hace un rato. Hacer vida la palabra y hallar la trascendencia o eternizarla me lleva a acciones concretas con mi prójimo, a reconocer y ver y palpar que cada ser humano, que todo ser humano, tiene capacidad de bondad, de solidaridad y de entrega. Hace unos días tuve la posibilidad de revisar el informe de la Comisión de la Verdad y la verdad me sorprendió, digamos, esa cantidad de víctimas y, digamos, relataban solamente que 6.402 víctimas jóvenes que sufrieron de muerte, por muertes violentas. Y según también decían en el informe final,
si uno revisa esas cifras de víctimas, decía el padre de Ruth, si tuviéramos que hacer un minuto de silencio por cada víctima, tendríamos que hacer silencio 17 años seguidos. Y entonces yo me ponía a pensar que poca capacidad tenemos en Colombia de tramitar nuestras diferencias y de reconocer en el otro la mirada del prójimo. Y creo que hay mucha desconfianza, hay muchas actitudes de rechazo, incluso miradas de discriminación. Y Jesús me decía justamente que esas son miradas de un no prójimo, de una persona que no reconoce al otro como prójimo. Y digamos, a uno le cuesta mucho, a uno le cuesta mucho acercarse a los otros con esa mirada de posibilidad, porque ya hay mucha desconfianza en el ambiente. Sin embargo, hace digamos, un tiempo, alguien que recién conocía estaba en una dificultad muy grande y me pidió prestado dinero. Y yo, digamos, tenía un poco de prevención porque dije, bueno, difícilmente me puede devolver el dinero, ¿cierto? Y esta persona se encontraba con una dificultad bastante grande, sus hijas no habían podido ir al colegio, se había quedado su esposo sin trabajo y ella también, estaban comiendo muy mal, pero digamos que creo que fue ahí, hubo un momento en el que Jesús me dijo, si a esta persona que no conoces, pero que no le ves la posibilidad de ser prójimo, no te acercas, digamos, no tienes parte conmigo. Y rápidamente, como que eso me hizo actuar y finalmente, digamos, la persona, aunque no me devolvió el dinero ni nada, pero creo que he aprendido a ser generosa en ese sentido y a comportarme como un buen samaritano. No importa que la otra persona no te pueda devolver el favor. Y ha sido como muy bonito reconocer ahí la acción de Jesús que me invita permanentemente a vivir como buen samaritano. Entonces yo creo que eso es lo que Jesús nos invita, en resumen, a crear fraternidad y hacer de este mundo una casa común, a eternizar también la existencia, a trascender, hallar la vida eterna, pero identificando a mi prójimo y reconociendo su potencialidad, su misma capacidad de amar a los otros y amar a los otros como amo o como digo que amo a Dios. Que Jesús y la Virgen, que la familia trinitaria nos den la fuerza este día y todos los días de nuestra vida para hacer de Colombia una porción de esta casa común que es el planeta. Les deseo un feliz domingo y una feliz oración.